Gracias ante todo a la doctora Susana Gamio y al comité organizador por permitirme hablarles hoy de los aspectos oftalmológicos del niño con craneoestenosis. El cierre prematuro de las suturas del cráneo es lo que conocemos como craneoestenosis y puede ocurrir como evento aislado en 85% de los casos o como parte de un síndrome también. Cuando solo una sutura craneana está implicada hablamos de craneoestenosis simple, mientras que el compromiso de varias es conocido como craneoestenosis compleja. Las craneoestenosis son condiciones complejas, multisistémicas, sobre todo cuando hacen parte de síndromes que abarcan anomalías de las extremidades, anomalías neurológicas, cardíacas y otras. Debido a que la vía visual está comprometida con frecuencia en casos de craneoestenosis, este tema es de gran importancia en oftalmología pediátrica. El compromiso visual en craneoestenosis incluye el desarrollo de neuropatía óptica a causa de hipertensión intracraneana y otros mecanismos que veremos luego. El estrabismo es frecuente y es complejo, las ametropías y la ambliopía son también frecuentes y estos niños pueden desarrollar daño corneal debido al exorbitismo porque las órbitas son poco profundas. Los estudios que ustedes ven en la parte derecha de la diapositiva ilustran bien la frecuencia de complicaciones visuales. Duffier en Francia encontró que 1 de cada 3 pacientes con craneoestenosis sindrómica desarrolla atrofia óptica. Kahn en el Reino Unido encontró visión inferior a 6/12 en el mejor ojo hasta en 40% de estos pacientes con craneoestenosis sindrómica. 40% de ellos también presentaba estrabismo y 40% astigmatismo de una dioptría o mayor. 18% de estos niños presentaban anisometropía, también de una dioptría o mayor. Los huesos del cráneo en el recién nacido están separados por suturas permeables que contienen células mesenquimales no diferenciadas. Hueso nuevo se va depositando a lo largo del borde de esas suturas mientras dichas células van diferenciándose. De esta manera el cráneo va acomodando el cerebro que va creciendo progresivamente y rápido durante los primeros años de vida. Estas suturas se cierran progresivamente mientras el cerebro entonces va alcanzando la talla adulta. El proceso de proliferación celular de osificación puede ser alterado por diferentes anomalías genéticas como veremos más tarde. Las suturas mayores o principales son la metópica que separa los huesos frontales, la sagital que separa los parietales, la coronal que separa los huesos frontales de los parietales y la lambdoidea que separa los parietales del occipital. La craneoestenosis más frecuente es la sagital, que explica más o menos la mitad de los casos que existen y es seguida por la metópica, coronal y lambdoidea sucesivamente. Fue Brisson en 1851 quien postuló lo que ahora sabemos: el cierre precoz de una sutura impide el crecimiento craneano perpendicular a la misma sutura y conlleva un crecimiento compensatorio secundario en las otras direcciones, puesto que las otras suturas permanecen abiertas. Estas son las craneosinostosis aisladas. El cierre de la sutura sagital genera lo que se conoce como escafocefalia, el de las suturas coronales como brachiocefalia, de una sola sutura coronal plagiocefalia sinostótica o unicoronal, de la sutura metópica trigonocefalia, y el cierre de una sutura lambdoidea causa la sinostosis llamada lambdoidea unicoronal. Les muestro algunos ejemplos. En este niño que vi hace un tiempo, el cierre de la sutura sagital, que debería verse bien definida en la reconstrucción que ustedes ven aquí en la parte inferior, impidió que el cráneo se ensanchara, impidió que creciera lateralmente, y vemos cómo en cambio, a manera de compensación, el cráneo creció anterior y posteriormente, dando origen a una elongación exagerada, mientras que las otras suturas permanecieron abiertas. Este es un caso de escafocefalia y en la literatura este alargamiento craneano se describe como en forma de barco o de bote. En este otro ejemplo, la craneosinostosis no es sindrómica, con el cierre exclusivo de la sutura coronal derecha, como se aprecia de nuevo en la reconstrucción. El hueso frontal contralateral avanzó normalmente, mientras que la órbita en este lado y el hueso frontal permanecieron retrocedidos con respecto al lado contralateral. De nuevo, este es un caso de plagiocefalia anterior, también llamada sinostótica. Muchos síndromes ya definidos de craneoestenosis, hacia el 80% de ellos, así como también algunos no sindrómicos, tienen ya una base genética bien determinada. Analizados en conjunto, una etiología genética se encuentra en más del 25% de los casos. Ahora, la interpretación clínica y la identificación de pacientes que pueden requerir estudio genético no es fácil porque los genotipos son muy heterogéneos y porque la expresión y la penetrancia son variables.
Los síndromes de craneoestenosis son con frecuencia monogénicos. Sabemos que más de 75 genes diferentes incluyen craneosinostosis en sus fenotipos y además existe gran interacción recíproca entre estos genes. Sin embargo, solo un número limitado de aproximadamente 7 a 8 genes juega un rol directo en el cierre prematuro de las suturas. Y esos son precisamente los implicados en las craneoestenosis sindrómicas más comunes, como son Cruzon, Pfeiffer, Apert, Cedric-Schotzen, Muenck y otros. Tales genes incluyen la familia de receptores de factor de crecimiento fibroblástico del 1 al 3, el gen TWIST1, el factor de transcripción 12 y otros que ven ustedes aquí, porque juntos explican más o menos 80% de las craneoestenosis sindrómicas, como ya dije. El diagrama de flujo que ustedes ven aquí de Lantatz intenta guiar al clínico sobre cómo referir pacientes con craneoestenosis para investigación genética. La autora, de todas formas, aclara que no se trata de un consenso y que no todos los genes implicados están incluidos en este diagrama de flujo. Sin ahondar en el tema, yo quise incluirlo solo para recordarles la complejidad del diagnóstico genético en craneoestenosis, pues se puede observar que hay sobreposición de genotipos y fenotipos entre los distintos síndromes, y el gráfico es útil también si ustedes miran sobre todo la parte derecha para recordar que la etiología genética no es exclusiva para los casos sindromáticos. En algunos casos de craneosinostosis aislada, también los mismos genes están implicados. No hay tiempo para hablar de cada síndrome, pero con esta niña como ejemplo, ella sufre de síndrome de Cruzon. Vemos como en la mayoría de los síndromes más comunes, la transmisión es dominante. El gen más implicado en este caso es el receptor de factor de crecimiento fibroblástico número 2. Los genes de esta familia, los receptores de factores de crecimiento fibroblástico, sirven de receptores para más de 20 tipos diferentes de factor de crecimiento fibroblástico. Comúnmente en estos pacientes con Cruzon hay exorbitismo, hipertelorismo, también la exotropia es frecuente, como en otros síndromes hay hipoplasia facial, hay hipoplasia de la parte media de la cara porque la base del cráneo tampoco se desarrolla de manera adecuada. Hay anomalías de los dedos y como en otros síndromes craneofaciales, la sordera es frecuente, en Cruzon ocurre hasta en 75% de los casos y es de etiología conductiva. La forma del cráneo es variable porque depende de cuáles suturas son afectadas. De nuevo, solo recordando que las mutaciones son los genes receptores de factor de crecimiento fibroblástico también se han encontrado en casos no sindromáticos, por ejemplo en trigonocefalia y escafocefalia, y en casos de escafocefalia sagital también. Diversos síndromes con sus características clínicas y la base genética que naturalmente no tendremos el tiempo de discutir. La complejidad de las craneosinostosis exige un manejo multidisciplinario, como es bien sabido. La oftalmología es solo una de las especialidades implicadas, como se ve en la parte izquierda de la diapositiva. La cirugía craneana tiende a llevarse a cabo temprano y esto se hace temprano con el propósito de liberar la restricción ósea y por ende facilitar el potencial de crecimiento normal del cerebro. Existen varias técnicas quirúrgicas, pero en general el neurocirujano y el cirujano craneofacial va a privilegiar la escogencia entre un procedimiento poco invasivo de pelaje y desmontamiento de las suturas que puede realizarse tempranamente hacia la edad de los 6 meses o puede también optar por craneoplastia remodelando los diferentes huesos. Idealmente este último procedimiento se hace antes de los 8 o 12 meses para maximizar el potencial de reosificación. Más tarde en la vida de estos pacientes puede ser necesario realizar expansiones adicionales del cráneo o hacer también avanzamiento del aspecto medio de la cara en casos de hipoplasia de esta parte. Ahora bien, como el compromiso visual es frecuente, los pacientes con craneoestenosis deben ser examinados en oftalmología idealmente al momento del diagnóstico y también antes y después de la cirugía craneana. Esto según parámetros del grupo de trabajo que fueron publicados en el año 2012. Yo personalmente no puedo seguir estos parámetros por falta de tiempo, pero comparto estos pacientes con optómetras pediátricos, lo cual me permite verlos con menos frecuencia garantizando un seguimiento de buena calidad. En casos no sindrómicos el seguimiento se hace más o menos una vez por año, en los sindrómicos 2 veces al año y en ambos casos hasta la edad de 7 o 9 años. En los casos sindrómicos vale la pena prolongar el seguimiento durante la adolescencia. En los otros es posible simplemente seguir el paciente de acuerdo con los síntomas, de acuerdo con la evolución. Específicamente es importante evaluar la agudeza visual, la refracción, el alineamiento ocular y la condición del nervio óptico y las córneas. No es difícil imaginarse, por ejemplo, que la protrusión ocular, en este caso de esta niña, por ejemplo, se ve la poca profundidad orbitaria. No es difícil imaginar que esta paciente pueda desarrollar queratopatías por exposición.
como ocurre pues, en estas craneosinostosis sindrómicas sobre todo. Es importante recurrir al uso de lubricantes frecuentemente y en casos difíciles puede considerarse la utilización de tarsorrafias laterales o completas, quirúrgicas o farmacológicas, por ejemplo, con utilización de toxina botulínica. En casos extremos de luxación del globo ocular, por supuesto, se pone en riesgo no solo la integridad del nervio óptico, sino también de la córnea. Con respecto a la ambliopía, analicemos este estudio australiano del año 2006 hecho con pacientes también sindrómicos. 35% de ellos presentaron visión inferior a 6/9 en el ojo con la mejor visión. Ahora bien, ¿cuáles fueron las causas de mala visión en estos síndromes? Ambliopía ocurrió en 16% de estos pacientes, ametropía en 25%, atrofia óptica y daño de la córnea fueron otras causas. Como causas de ambliopía, en el mismo estudio se encontró el estrabismo, más o menos en 40% de los pacientes. También 40% eran pacientes astígmatas, 18% hipermétropes y 15% sufrían de anisometropías significativas. Todo esto para decir que la corrección óptica es indispensable en el tratamiento de craneosinostosis. Los aspectos prácticos son importantes. En casos de hipoplasia facial, las gafas pueden tocar directamente las pestañas del ojo y eso puede evitarse mediante la construcción de monturas que tengan un puente nasal en silicona y que alejen el lente de la cara o del ojo en sí. La transpiración en los pacientes con hipoplasia facial hace difícil que los parches se peguen a la piel y la utilización a veces necesita ser reemplazada por gotas de atropina para hacer penalización farmacológica. Tal como lo dije en un comienzo, la atrofia óptica en casos de craneosinostosis sindrómica es importante. Según el estudio de Dufy al que me referí, 1 de cada 3 pacientes lo tiene. Sabemos que hasta 40% de los pacientes con síndromes de craneostenosis van a hacer aumento de la presión intracraneana y hasta 20% de los casos no sindrómicos también pueden hacerla. Aunque el aumento de la presión intracraneana es el mecanismo más importante de atrofia del nervio óptico, la sinostosis como tal, cuando afecta el canal óptico, también puede contribuir a la atrofia. Por mucho tiempo se pensó que la elevación en la presión intracraneana era solo consecuencia de la disproporción entre el tamaño limitado del cráneo y el tamaño de aumento progresivo del cerebro. Ahora sabemos que en realidad hay mecanismos multifactoriales. Veamos unos ejemplos para entenderlos. Este es un niño con una forma severa de síndrome de Apert, quien hizo hidrocefalia a pesar de haber tenido ya una reconstrucción craneana bastante grande. Hasta 40% de los pacientes con craneostenosis sindrómica hacen hidrocefalia, porque las anomalías de las craneostenosis reducen o bloquean la absorción del líquido cefalorraquídeo. La hidrocefalia es mucho menos frecuente en casos no sindromáticos. Entonces, un mecanismo más de daño del nervio óptico. Ahora, otros mecanismos que llevan a aumento de la presión intracraneana incluyen la obstrucción de la vía aérea. Fíjense ustedes que este mismo paciente ha tenido ya una traqueostomía. Con frecuencia estos niños sufren también de apneas de sueño. Se ha demostrado que muchos pacientes con craneoestenosis tienen senos venosos intracerebrales estenóticos o incluso ausentes. Eso hace que desarrollen hipertensión cerebral venosa y venas colaterales. Ahora, en presencia de dificultad respiratoria y apnea, la presión de CO2 aumenta y eso a su vez induce dilatación en los senos intracraneanos, generando un aumento en la presión venosa intracerebral. Ese es un mecanismo tan o más importante que el mecanismo de desproporción entre el tamaño restringido del cráneo y el cerebro en crecimiento. De hecho, hay estudios en los que se realiza adenoidectomía para tratar la apnea de sueño y se logra mejoría en el papiledema. Importante entonces el manejo respiratorio en estos pacientes. Varias consideraciones son esenciales en el seguimiento del nervio óptico en presencia de craneoestenosis. La evaluación de la agudeza visual y la visión de color son importantísimas en la medida en que la edad permita hacer la evaluación. El examen de fondo de ojo es primordial, pero vale la pena saber que con frecuencia el papiledema que se encuentra es ligero, incluso mucho menos pronunciado del que tenía esta niña de la foto. No debe uno esperar encontrar papiledemas floridos que no ocurren en estas circunstancias. Hay estudios incluso que han demostrado que la sensibilidad de la presencia de papiledema para encontrar hipertensión intracraneana es baja en craneosinostosis, desafortunadamente. Y es por eso que es importante hacer seguimiento y complementar si es necesario el estudio, por ejemplo, haciendo OCT. Incluso se ha hablado del seguimiento con potenciales evocados visuales, pero realmente yo no tengo experiencia en esta modalidad. También es útil, y eso sí me parece bastante útil, observar el diámetro del nervio óptico en imágenes, sea escanográficas o de resonancia. Sobra decir que orientar a un neurocirujano o al equipo craneofacial hacia una cirugía rápida en caso de identificación de hipertensión intracraneana es clave, porque con la corrección de la
tabla ósea se logra una mejoría en la mayoría de los casos. El seguimiento es muy importante porque cuando hay recurrencia pueden ser necesarias expansiones adicionales del cráneo u otros procedimientos. Ya mencionamos, por ejemplo, la adenoidectomía en casos de apnea concomitante. El estrabismo ligado a las cranioestenosis es un tema muy interesante y complejo. En craneosinostosis sindromáticas ocurre hasta el 90% de los pacientes dependiendo de qué estudio se analiza, pero también es frecuente en casos no sindromáticos, sobre todo cuando están afectadas las suturas coronales. Las exotropias ocurren más comúnmente que las endotropias. Es muy característico encontrar un patrón en V acompañado de hiperelevación del ojo en abducción. Ese patrón característico probablemente tiene origen multifactorial también. Posibles explicaciones incluyen el hecho de que la tróclea esté localizada de manera posterior, con frecuencia está desplazada hacia atrás, lo cual genera un vector de torque alterado que hace que la fuerza vertical disminuya. Igualmente se ha planteado que en órbitas poco profundas el arco de contacto del oblicuo inferior con el globo ocular sería mayor, aumentando la posibilidad de un patrón en V. Y finalmente, como lo apreciamos en estas imágenes del trabajo de Kimberly Tan y Chris Lyons en el año 2005, ahora entendemos que los músculos extraoculares están exciclorrotados en muchísimos casos de craneoestenosis con respecto a la posición normal. Por tal razón, por ejemplo, es fácil entender que los rectos superiores generen una fuerza de abducción en elevación. Por su parte, los inferiores hacen lo contrario en mirada hacia abajo, mientras que los horizontales, los mediales, por ejemplo, generan una fuerza de elevación en abducción y los laterales hacen lo contrario, deprimen en abducción. Aquí hay un buen ejemplo de ese patrón en V. Pueden ustedes apreciar la elevación muy pronunciada de cada ojo en abducción, que se ve oculto debajo del párpado del ojo derecho en mirada a la izquierda y viceversa en mirada contralateral. Estudios de Linda Daggy han demostrado muy bien que entre más grande es la exciclorrotación dentro de la órbita de estos músculos, mayor será el patrón en V que se genere. Grandes patrones en V han sido descritos en pacientes con síndrome de Apert principalmente. El caso de esta niña ilustra otro mecanismo de estrabismo conocido en craneoestenosis, que es la disgenesia o la ausencia de músculos extraoculares. Esto ha sido reportado particularmente en Apert, lo mismo en Pfeiffer. La ausencia del oblicuo superior derecho explica la hipertropia grande en mirada a la izquierda que tenía esta paciente. Yo pensé que iba a ser una aplicatura del oblicuo superior y encontré que este músculo estaba ausente. Entonces traté a esta paciente con una transposición nasal y anterior del oblicuo inferior derecho con un resultado bastante satisfactorio. La escogencia del tipo de cirugía debe tomar en cuenta aspectos como las imágenes preoperatorias que nos ayudan a determinar el grado de exciclorrotación de los músculos, también la presencia o no de los músculos. Es importante definir o no si existe fusión. La magnitud del estrabismo también debe considerarse. Finalmente, el test de abducción forzada es útil para evaluar la laxitud del tendón del oblicuo mayor, y los hallazgos intraoperatorios también deben ser considerados. Los estrabismos horizontales en posición primaria pueden tratarse de manera convencional con retrocesos y con refuerzos de los músculos rectos. Entre las cirugías propuestas está el plegamiento del oblicuo superior, sugerido por Jonathan Holmes en el año 2010. Daggy, por otra parte, sugiere reservar esta operación para casos en los que la anatomía está preservada, es decir, casos en los que no hay mayor laxitud del tendón del músculo oblicuo superior, porque de lo contrario el efecto que se obtiene tanto sobre la exciclorrotación como sobre el patrón en V no será suficiente. A esta niña con plagiocefalia sinostótica o unicoronal derecha en su caso, le fue muy bien después de una simple miectomía del oblicuo inferior. Ustedes pueden ver aquí abajo, comparar las dos fotos. La hiperelevación en abducción está completamente desaparecida después de la cirugía, ella misma unos años más tarde. Una excelente colega hace unos años, ex residente de nuestro programa, me ayudó a analizar los resultados de una serie de 34 niños con plagiocefalia sinostótica. Concentrándonos solo en la parte de alineamiento ocular de ese grupo de pacientes, 13 necesitaron cirugía de estrabismo, a 11 de ellos les hice miectomía del oblicuo inferior, y vemos cómo la desviación en posición primaria disminuye de casi 10 dioptrías prismáticas a 2.7, en mirada contralateral de 19.5 a 3, y verticalmente también los resultados son buenos. Una vez más, esto es solo en plagio unicoronal. Porque sabemos, por otra parte, que cuando los patrones en V son muy grandes, la miectomía puede no ser suficiente. De hecho, sabemos que es mejor que el retroceso. Eso lo demostró Coates en un artículo en el año 2000, en un trabajo del año 2000.
Sin embargo, sabemos que a veces incluso la miectomía puede ser insuficiente y es importante considerar la posibilidad de combinar otros procedimientos. Reposicionar los músculos extraoculares mediante transposición, es decir, corregir la ciclorrotación, es importante o es una buena posibilidad. Sin embargo, es importante hacerlo o reservar este procedimiento para pacientes que no tienen una fusión, porque si se corrige el patrón, de todas formas el efecto va a ser el efecto contrario con respecto a la torsión y no se quiere dañar la fusión o dar al paciente según la edad diplopia rotacional. Vale la pena mencionar que el debate entre si es mejor operar antes o después de la reconstrucción craneana es un debate vigente, pero que pierde con el tiempo vigencia en la medida en que las cirugías de cráneo se están haciendo más y más temprano cada día. Ya para terminar, muy rápidamente les mostré en esta presentación cómo un tema complejo, las craneostenosis, cómo en este grupo de enfermedades difíciles el rol del oftalmólogo es esencial para favorecer el desarrollo visual en niños que la sufren, dado que la vía visual es bastante vulnerable en presencia de estas enfermedades. La evaluación frecuente es necesaria, debe dirigirse específicamente a establecer el estado refractivo, corregir la ambliopía a tiempo, vigilar las córneas y de manera prioritaria la apariencia de los nervios ópticos, sirviéndose o no de exámenes complementarios. La interacción con neurocirugía y con especialistas en tratamiento de apnea de sueño es importantísima para optimizar el manejo de hipertensión intracraneana, pues es el mecanismo principal de daño del nervio óptico. Y finalmente el estrabismo, que aunque es complejo, puede ser tratado si se tienen en cuenta los parámetros que discutimos, con un resultado quirúrgico bastante razonable. Muchas gracias.